Buenas tardes, soy René Morúa y hoy les voy a hablar sobre el periodo precolombino y sus principales características. Las culturas precolombinas fueron las que habitaron en el continente americano hasta que tuvo lugar la invasión europea con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, quien estableció la primera colonia española en América. Fueron varias las culturas que habitaron en la América precolombina y las más destacadas fueron las que lograron convertirse en civilizaciones, como la azteca, la maya y la inca. La mayoría se extendieron en la región de Mesoamérica, que comprende los actuales territorios de México y Centroamérica. Las civilizaciones precolombinas destacaron por su nivel de evolución, en sociedades organizadas bajo el dominio de imperios, con grandes monumentos, templos y viviendas. Se caracterizaron por emplear un sistema político, económico y religioso, además de tener sofisticados conocimientos en astronomía, arquitectura, matemática y agricultura. Las culturas precolombinas fueron diversas, sin embargo tuvieron las siguientes características en común. La práctica y la evolución en las técnicas de agricultura alrededor de 1500 a.C. permitieron que los pueblos nómades adquirieran una vida sedentaria, así lograron conformarse en sociedades un poco más complejas. Cada población tenía su propia organización política, conformada en una ciudad-estado, con un líder o rey gobernante cuyo cargo era asumido por el linaje de sangre. En cuanto a su sistema económico, el desarrollo de la agricultura permitió abastecer a la ciudad y además comercializar con las poblaciones vecinas. El sistema de comercio impulsó el crecimiento de las principales ciudades, que luego incorporaron al comercio las artesanías y los productos de caza y de la recolección. Hablando del sistema de clases sociales, les voy a comentar un poco que el rey, junto a la nobleza y el sacerdocio, conformaban una minoría que tenía el poder y gobernaba a un pueblo conformado por plebeyos, campesinos y esclavos. Eran la mayoría de la población. Las creencias religiosas eran diferentes entre una cultura y otra, pero todas coincidían en ser politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses. Eran comunes las prácticas de rituales y de sacrificios para satisfacer a los dioses que controlaban diversos fenómenos de la naturaleza, como las lluvias y las cosechas. La organización en sociedades evolucionó de manera acelerada hasta la construcción de ciudades capitales con grandes pirámides y edificios religiosos. Entre el 1200 y el 900 a.C., los primeros avances arquitectónicos se evidenciaron en la región de la costa sur del Golfo de México. El famoso juego de pelota fue un ritual que practicaban los olmecas y que perduró hasta los aztecas. Consistía en un juego conformado por dos equipos y una pelota de goma dura y pesada que debía invocar en un aro. Las principales culturas precolombinas fueron los olmecas, que conformaron la primera gran civilización entre el 1500 a.C. y el 300 después de Cristo. Se destacaron por la construcción de las colosales cabezas talladas en piedra, el calendario y por establecer los primeros indicios de un sistema de escritura. Se establecieron principalmente en la costa del Golfo de México, en la parte baja de los actuales territorios de Veracruz y Tabasco. Los aztecas o mexicas se destacaron por la construcción de grandes palacios, templos y mercados. A través de alianzas militares y enfrentamientos lograron expandir su territorio y poder, hasta la culminación de su imperio luego de la muerte del cacique Moctezuma II. El gobierno debilitado se tornó vulnerable a la civilización que fue sometida por el español Hernán Cortés en 1521. Se establecieron en la parte sur del actual territorio de México. Los mayas se destacaron por alcanzar grandes conocimientos de matemática, astronomía y escritura. Se estima que permanecieron como cultura consolidada entre el 300 a.C. y el 900 después de Cristo, y alcanzaron su máximo esplendor alrededor del 600 después de Cristo. Se establecieron en la península de Yucatán, México, y en las selvas del Petén, Guatemala. Los incas se destacaron por sus amplios conocimientos militares y bélicos, que les permitieron convertirse en la civilización de mayor extensión territorial de América. Fue la última de las grandes civilizaciones precolombinas hasta su invasión en 1532 por parte de los españoles. Se establecieron en la parte occidental de América del Sur, sobre la cadena montañosa de los Andes, en los actuales territorios de Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina y Chile. Entre los principales aportes de las culturas precolombinas se destacan
Los olmecas, que crearon el primer calendario que constaba de 260 días, luego fue perfeccionado por otras culturas, en especial por los mayas. Los olmecas establecieron las bases de futuros sistemas de escrituras y que desarrollaron los pueblos sucesores. Las pirámides y la construcción de templos resultaron construcciones sin precedentes en la historia de la humanidad y fueron de un símbolo representativo de las grandes civilizaciones precolombinas. Los mayas, por otro lado, alcanzaron amplios conocimientos de matemática, como el sistema vigesimal, y de astronomía, con las mejoras en el calendario solar. Los aztecas alcanzaron amplios conocimientos sobre los atributos medicinales de las plantas y sus extractos, además de que estudiaron el cuerpo humano. Eso les permitió sanar diversas enfermedades. El arte precolombino resultó variado, en parte, debido a los diversos materiales y herramientas que disponían del entorno según las regiones en las que vivían, las diferentes culturas, ¿no? Lo que tiene en común el arte de las culturas precolombinas es la representación de la naturaleza y la veneración a los dioses. Se caracterizó por las figuras hechas en arcilla, terracota, que solían representar a las mujeres y aludían a los ritos de la fertilidad. Esas figuras, entre otras, también eran plasmadas en templos y pirámides. Además, solían representar imágenes bélicas y de sacrificios ante los dioses. Desarrollaron habilidades para trabajar metales, como el oro, esculturas talladas en piedra, como los colosales cabezas olmecas o estatuas humanos posados sobre animales. Además, confeccionaban utensilios como mesas para moler granos, recipientes y vasijas de cerámica y objetos en alfarería. Los murales pintados en el interior de los templos fueron una de las obras más importantes de la cultura precolombina, que se caracterizaron por el uso de colores sobrios y de colores brillantes para resaltar las joyas, accesorios y demás objetos de metal. Este fue un breve resumen para nuestro querido licenciado Samuel Guillén. Espero que lo hayan disfrutado y aprendido. Gracias. Buenas tardes. Desde 1492, año en que Cristóbal Colón arribó a las islas del Mar Caribe, la entonces recién unificada corona española, que integró los grandes reinos de Castilla y Aragón en un solo trono, mantuvo una política de mera explotación comercial de los territorios que paulatinamente descubría. En las islas caribeñas se estableció un sistema de factorías y plantaciones, se ejecutaron dramáticos hechos de esclavitud y deliberado exterminio de las poblaciones indígenas locales. El primer cambio en la política de colonización fue producto de la conquista de Tenochtitlán y del Imperio Mexica por parte de Hernán Cortés. Cortés logró conquistar la capital del Imperio Mexica y fundar una nueva ciudad sobre las ruinas de la urbe azteca, la que sería la capital de la Nueva España de ese momento en adelante. Desde la capital de Nueva España también se ampliaron las actividades de exploración y conquista de nuevos territorios. Una década después de la caída de Tenochtitlán, los españoles, bajo el mando de Francisco Pizarro, planificaron y tomaron prisionero al Inca Atahualpa, señor del Imperio Inca, que recién había derrotado a su hermano Huáscar, luchando por la legitimidad del trono inca. En la población de Cajamarca, tras un encuentro entre Pizarro y Atahualpa en 1532, este fue hecho su prisionero y ejecutado, con lo que se descabezó al Imperio Inca, facilitando la tarea de conquistarlo. El nuevo orden colonial, en particular en la región andina, comenzó con la organización de las administraciones de los gobernadores Pizarro en Nueva Castilla, Perú, y Almagro en Nuevo Toledo, Chile, quienes fueron así recompensados por la corona española debido a la conquista del Tahuantinsuyo. Por el nuevo orden colonial venía cargado de problemas. Los fuertes conflictos entre Pizarro y Almagro culminaron con la ejecución de este último, por órdenes de Pizarro. A continuación, este nombró a su hermano Gonzalo como gobernador de Quito en 1539, con lo cual comenzaba a conformar un dominio regional bastante considerable. No obstante, las proyecciones de poder político que se anunciaban para esta familia de conquistadores fueron truncadas debido al asesinato de Francisco Pizarro por seguidores de Almagro en el año 1541.
La encomienda o repartimiento es una de las más cuestionadas instituciones españolas, incluso en su propia época. Se aplicó en todas las regiones a las que arribaron los conquistadores, tanto en la sierra como en la costa y en la Amazonía. Debido a la enorme cantidad de territorios que debía administrar el Imperio Español, se estableció la figura política y jurídica del virreinato. Este consistía en la delegación del poder imperial en una persona que representaba al emperador español en un territorio lejano que no podía ser gobernado con eficacia desde Castilla. El virrey tenía poderes sobre todas las instituciones civiles, militares y eclesiásticas de los territorios que ocupaba. Cuando se descubrieron los territorios de las Indias Occidentales, como se denominó en primera instancia a estas tierras encontradas, se constituyó el Virreinato de las Indias, que solo duró de 1492 a 1524. Posteriormente, debido a las causas expuestas anteriormente, se instituyó el Virreinato de la Nueva España, que duró de 1535 a 1821. El Virreinato del Perú mantuvo su vigencia de 1542 a 1824. Ambas son las instituciones coloniales españolas de mayor duración histórica en el continente, con casi 300 años cada una. El Virreinato de Nueva Granada se desenvolvió entre 1717 y 1723 y luego de 1739 a 1819. Por su parte, el Virreinato del Reino de la Plata se estableció en 1776 a 1810. Expansión colonial urbana en el siglo XVI. Entre las más destacadas podemos hablar de Diego Almagro en 1535 a Quito y Francisco Orellana en 1538 a Guayaquil. La Real Audiencia de Quito fue una institución establecida para auxiliar al virreinato en el dominio del territorio, sobre todo después del periodo de las guerras civiles. La Audiencia y la Cancillería Real de Quito fue fundada en 1563 y perduró hasta 1822. El trascendente rol del catolicismo no consistió en el dominio sobre la corona española por parte del Vaticano, como solía suceder en otros reinos europeos, sino de estrecha colaboración y en ocasiones de subordinación del Vaticano a las necesidades políticas del Imperio Español. De esta manera, la Iglesia Católica en España estuvo normada por el Patrono Regio, que era un permiso del Vaticano otorgado desde 1508 que facultaba a la corona hispánica para ser autoridad religiosa en sus territorios, con capacidad para nombrar a los funcionarios y administrar los bienes eclesiásticos en los denominados dominios del Imperio Español, a cambio de promover la evangelización y fomentar el catolicismo en el mundo. Por otra parte, los criollos, es decir, los descendientes de los españoles nacidos en América, tenían valores compartidos con los peninsulares, como el honor, el estatus, la riqueza, el prestigio social y la pureza de sangre, pero no contaban con posibilidades de acceder al poder político en su propio lugar de nacimiento. La élite criolla quiteña conformó sus valores de identidad a lo largo del tiempo, sobre todo con base en el desarrollo de ciertos valores y bienes culturales. La Audiencia de Quito sufrió diversos eventos violentos generados por varias situaciones y actores sociales a lo largo de su larga historia. El primer levantamiento del que se tiene registro fue la llamada Rebelión de las Alcabalas. La alcabala era un impuesto que se hacía al comercio en los territorios del Imperio Español. Se consideraba que la rebelión de las alcabalas fue el primer levantamiento en hacer brotar un sentimiento de identidad de los quiteños como miembros de un grupo criollo distinto de los peninsulares y con intereses diferentes. Desde 1600 hasta 1800, la América hispánica sufrió uno de los más grandes procesos de mestizaje en el mundo. La denominada Escuela Quiteña es un conjunto de manifestaciones artísticas que se presentaron en el territorio de la Real Audiencia de Quito a lo largo del periodo colonial. El periodo de mayor auge de la escuela quiteña se dio entre los siglos XVII y XVIII y estuvo conformada por artistas indígenas y mestizos que plasmaron su creatividad en obras arquitectónicas, y en sus obras existe una integración de elementos indígenas y europeos. El proceso histórico que marcó mayormente el desarrollo de la lucha por la independencia fue, sin duda, la Revolución Francesa.
El proceso de independencia de la Nueva España consumió una década e implicó la destrucción de grandes cantidades de recursos económicos. Los primeros insurgentes, como Hidalgo y Allende, murieron ejecutados por las fuerzas virreinales. La independencia de la Nueva España logró ser consumada por Agustín de Iturbide, un militar criollo que encontró el momento adecuado para lograrlo en 1821. Para los criollos y los mestizos americanos, la independencia significaron la ruptura de una cultura nacional que existió por 300 años. La pertenencia al Reino de España como súbditos de la corona también. Hasta aquí mi breve resumen, espero lo hayan disfrutado. Gracias. Revolución de Quito. El 10 de agosto de 1809 en la Casa de Manuel Cañizares, donde en conjunto con Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez Quiroga, Juan Pío Montúfar y otros más, firmaron un acuerdo que estableció una junta de 36 integrantes y el fin de esta era el de gobernar y llevando al frente el nombre de Fernando VII. Debido a que todos los presidentes de la audiencia de Quito eran militares, durante la década de 1812 a 1822, Quito vivió un clima de calma tensa derivada de la presencia militar en la región. El 9 de octubre de 1822, los oficiales del batallón Numancia, Miguel Letamendi, León de Fres Cordero y Luis Urdaneta, alentaron a sus compañeros y destituyeron a las autoridades realistas de Guayaquil. Se formó una asamblea que expidió un reglamento o ley fundamental de la provincia libre, que nombró una junta de gobierno conocida como Junta Suprema de Guayaquil. La Junta Suprema de Guayaquil conformó una milicia denominada División Protectora de Quito. Ahora Ecuador con Colombia. Tras la victoria en la batalla de Pichincha, las fuerzas independistas se concentraron en el dominio y pacificación de Pasto, región que se mantuvo fiel a la corona española durante muchos años con el apoyo de la población indígena. Debido al éxito de la campaña libertadora, Bolívar dio pie a la anexión real de los territorios de Quito a la recientemente creada República de Colombia. El territorio del Ecuador se convirtió en el Distrito del Sur de la Gran Colombia. La República de Ecuador nació formalmente el 13 de mayo de 1830 durante la celebración de la primera Asamblea Constituyente de Riobamba, sustituyendo a la antigua Real Audiencia de Quito y al Distrito del Sur de la República de Colombia. Esta enfrentó conflictos territoriales con Colombia y Perú, principalmente en la región de la Amazonía. Juan José Flores, el primer presidente de la República, provenía de las filas de los fieles a Simón Bolívar. Hablaremos ahora de García Moreno a Eloy Alfaro. En 1861 accede al poder Gabriel García Moreno. Impulsó sólidamente el crecimiento económico, promovió la conformación del Banco del Ecuador y después se presentó un periodo denominado progresismo. La revolución liberal se basaron en la constitución del Estado laico. Alfaro encabezó la revolución liberal de 1895 y promovió la Asamblea Constituyente de Guayaquil en 1896 cuando fue electo presidente. Latinoamérica y Ecuador en el siglo XX. Ecuador y el conjunto latinoamericano recorrieron el paso del siglo XX marcados por el más importante acontecimiento, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, y murieron más de 10